Mi matrimonio no está roto, sentencia con la voz firme y el pulso temblando por dentro, como quien sostiene un jarrón de cristal en medio de un terremoto y se niega a dejarlo caer aunque el suelo se agriete bajo sus pies. Así comienza el relato de Raquel Mosquera, una historia marcada por la resistencia, por el amor puesto a prueba y por la mirada constante de un país que nunca termina de apartar los ojos de su vida. Porque cuando el foco se enciende, ilumina sin piedad, y cuando se apaga, deja un silencio que pesa más que cualquier titular. Raquel habla despacio, eligiendo cada palabra como si fuera una pieza delicada que debe encajar en un rompecabezas emocional demasiado grande. Sabe que cualquier gesto será analizado, que cada frase se convertirá en debate, que su verdad competirá con versiones ajenas. Pero insiste, y lo hace con la serenidad de quien ha atravesado tormentas antes. Su matrimonio con Isi no está roto. Está herido, sí. Está puesto a prueba, también. Pero no roto. Desde que Isi ingresó en prisión, el tiempo adquirió otra textura. Los días ya no se miden por amaneceres y atardeceres, sino por llamadas permitidas, por visitas concedidas, por el sonido metálico de una puerta que se cierra al final de un encuentro. La cárcel no solo encierra a quien cruza sus muros, también transforma la vida de quienes esperan fuera. Raquel lo sabe. Lo siente en la rutina alterada, en las noches más largas, en la soledad que se cuela en los rincones de la casa cuando el silencio se vuelve demasiado evidente. Muchos han especulado sobre el estado real de su relación. Que si la distancia enfría, que si la presión mediática desgasta, que si el pasado pesa demasiado. Ella escucha, respira y responde con la misma frase que repite como un mantra: mi matrimonio no está roto. No lo dice desde la negación ingenua, sino desde una convicción trabajada día a día, llamada tras llamada, visita tras visita. Porque el amor, cuando se enfrenta a circunstancias extremas, se transforma. Ya no es solo compartir sofá o discutir por detalles domésticos, es sostenerse en la ausencia, es confiar cuando no hay contacto físico, es aprender a leer entre líneas en conversaciones vigiladas. Raquel describe cómo han aprendido a comunicarse de otra manera, a decir más con menos, a encontrar consuelo en pequeñas frases que antes habrían pasado desapercibidas. Una palabra de ánimo, un recuerdo compartido, un plan para el futuro pronunciado en voz baja pero con la esperanza intacta. No niega que haya días oscuros. Sería absurdo fingir que todo es fortaleza inquebrantable. Hay momentos en los que el peso de la situación se vuelve casi insoportable. Días en los que la incertidumbre muerde con fuerza. Noches en las que el miedo susurra preguntas incómodas. ¿Y si el desgaste es demasiado? ¿Y si la distancia cambia lo que sienten? ¿Y si el mundo exterior termina imponiéndose? Pero entonces, explica, aparece algo más fuerte que el miedo, la voluntad de no rendirse. Raquel ha vivido bajo el escrutinio público durante años. Sabe lo que es que la opinión ajena se convierta en ruido constante. Sin embargo, insiste en separar lo mediático de lo íntimo. Lo que se diga fuera no define lo que sentimos dentro, asegura en más de una ocasión. Y en esa frase hay una declaración de principios. Su matrimonio pertenece a ellos, no a los titulares. Habla de Isi con una mezcla de nostalgia y determinación. Lo describe como un hombre que también atraviesa su propio proceso, que reflexiona, que aprende, que espera. La cárcel, dice, no es solo un castigo, es también un espacio de confrontación con uno mismo. Y en ese proceso, ella no se siente espectadora, sino compañera. Aunque los muros separen sus cuerpos, no han dejado de considerarse equipo. El concepto de equipo adquiere un nuevo significado cuando la convivencia física desaparece. Ya no hay decisiones cotidianas compartidas en tiempo real, hay planificación a distancia, hay confianza en que el otro actuará pensando en ambos. Raquel reconoce que esa confianza es el pilar central en este momento. Sin ella, todo se derrumbaría. Pero insiste en que existe, que la cultivan, que la defienden frente a dudas externas. La presión social no es un elemento menor. Cada aparición pública, cada declaración, cada silencio incluso,
se interpreta como síntoma de algo más profundo. Si sonríe, dicen que oculta; si se muestra seria, aseguran que confirma problemas. Raquel ha aprendido a no dejarse arrastrar por ese vaivén de interpretaciones. No todo lo que parece es, repite, como si quisiera recordar al mundo que la vida real no sigue el guión de un programa de televisión. En sus palabras hay cansancio, pero también una fuerza serena. No es la energía explosiva de quien quiere convencer a gritos, es la persistencia tranquila de quien sabe lo que siente y no necesita exagerarlo. Mi matrimonio no está roto no es una consigna lanzada al vacío, es una afirmación construida sobre conversaciones difíciles, sobre lágrimas compartidas a través de un cristal, sobre promesas renovadas en circunstancias adversas. Hay quien piensa que la cárcel inevitablemente fractura cualquier vínculo. Raquel no idealiza la situación, pero tampoco acepta esa condena automática. Cree que cada pareja es un universo propio, con sus códigos y resistencias. En el suyo, asegura, hay historia suficiente para sostener el presente. Recuerdos que actúan como anclas, experiencias compartidas que no se desvanecen porque la distancia sea obligatoria. También admite que han tenido que reinventarse. Las discusiones, cuando surgen, no pueden resolverse con un abrazo inmediato. Deben gestionarse con palabras, con paciencia, con la conciencia de que el tiempo juntos es limitado y valioso. Esa limitación, paradójicamente, ha hecho que midan mejor cada encuentro. Nada se da por hecho. Cada visita se convierte en un pequeño acontecimiento, en una oportunidad para reafirmar lo que sienten. En el entorno cercano, las opiniones se mezclan con consejos, con advertencias, con muestras de apoyo. Raquel escucha, pero filtra. No permite que el miedo ajeno determine sus decisiones. Sabe que hay quien duda, que hay quien cree que sería más fácil soltar, empezar de nuevo, cerrar capítulo. Pero ella no vive desde la facilidad, vive desde la coherencia con lo que siente. El amor, reflexiona, no siempre es cómodo. A veces es una elección diaria, consciente, incluso dolorosa. Elegir esperar, elegir confiar, elegir seguir apostando cuando el contexto invita a lo contrario. Mi matrimonio no está roto es, en parte, la verbalización de esa elección. Una elección que no ignora las dificultades, pero que tampoco se rinde ante ellas. En medio de todo, también está su propia fortaleza individual. Porque sostener una relación en estas circunstancias implica sostenerse a una misma. Raquel habla de autocuidado, de apoyarse en su entorno, de mantener rutinas que le permitan no perder el equilibrio. Entiende que para ser apoyo de Isi, primero debe estar firme ella. Y esa firmeza no es rigidez, sino capacidad de adaptarse sin romperse. Cuando piensa en el futuro, no lo hace desde la fantasía ingenua. Lo hace con realismo esperanzado. Sabe que el camino no será sencillo, que la reintegración tras la cárcel es otro proceso complejo. Pero también visualiza ese momento como una meta compartida, como un horizonte hacia el que ambos caminan desde extremos distintos del mismo trayecto. La frase que repite no es un eslogan vacío, es un ancla emocional. Cada vez que la pronuncia, reafirma su postura frente a las dudas externas y frente a las internas. Porque sí, también existen dudas propias, momentos de flaqueza en los que todo parece demasiado grande. Pero en esos instantes, explica, recuerda por qué eligió esa relación, que la unió a Isi, qué proyectos construyeron juntos. La cárcel ha redefinido su día a día, pero no ha redefinido su identidad como pareja, según sus propias palabras. Siguen siendo marido y mujer, aunque las circunstancias sean extraordinarias. Siguen hablándose con complicidad, siguen compartiendo planes, siguen soñando con momentos que aún no pueden vivir. Hay algo profundamente humano en su relato, la necesidad de creer que el amor puede resistir. En un mundo donde las rupturas se anuncian casi con la misma frecuencia que los compromisos, defender la continuidad en medio de la adversidad resulta casi contracultural. Raquel no se presenta como heroína, ni como víctima, se presenta como mujer que ama y que decide sostener ese amor. No todos entenderán su postura. Algunos la considerarán ingenua, otros excesivamente optimista.
Pero ella no vive para satisfacer expectativas ajenas. Vive, dice, para ser coherente con su corazón y con su conciencia. Y en esa coherencia encuentra la paz suficiente para seguir adelante. El tiempo dirá cómo evoluciona su historia. Nadie puede garantizar finales perfectos. Pero en el presente, en el aquí y ahora, su mensaje es claro y rotundo. Su matrimonio no está roto. Está atravesando una etapa dura, sí. Está siendo probado por circunstancias extremas, también. Pero sigue en pie. Y mientras haya diálogo, mientras exista voluntad, mientras ambos sigan mirándose, aunque sea a través de un cristal y bajo la supervisión de otros, con el reconocimiento de quienes comparten un vínculo profundo, Raquel seguirá defendiendo lo mismo. No desde la ceguera, sino desde la convicción. Porque a veces amar no es solo sentir, es resistir. Y en esa resistencia, ella encuentra la prueba de que, pese a todo, su historia con Isi continúa escribiéndose, línea a línea, con esfuerzo, con dudas, con esperanza y con una frase que se ha convertido en su declaración más firme: mi matrimonio no está roto. En ese aprendizaje, ha descubierto algo importante sobre sí misma. Su capacidad de resistencia emocional es mayor de lo que imaginaba. No porque no sufra, sino porque ha encontrado formas de no desmoronarse. Rutinas, apoyos, pequeños rituales diarios que le permiten mantenerse en equilibrio. Cosas simples, como organizar su día, mantener contacto con personas de confianza, o incluso permitirse momentos de desconexión mental. También ha tenido que reconciliarse con la idea de la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, mostrarse fuerte era casi una obligación implícita. Pero en este proceso ha entendido que la fortaleza no consiste en no caer, sino en saber levantarse sin negar lo que duele. Y en ese sentido, ha dejado de esconder ciertas emociones, aunque tampoco las exhibe como espectáculo. Habla de Isi con respeto, con cariño, pero también con una madurez emocional que no intenta idealizar la situación. No lo convierte en una figura perfecta ni en un símbolo. Lo ve como una persona que está atravesando su propio proceso, con sus propias dificultades, sus propias reflexiones. Y en esa mirada hay una forma de amor más compleja, menos romántica en el sentido superficial, pero más profunda en términos reales. El futuro, para ella, no es un guión escrito, sino un espacio abierto. No pretende anticiparlo todo ni controlar cada variable. Sabe que hay factores que no dependen de ella, que el contexto puede cambiar, que las circunstancias pueden evolucionar de maneras inesperadas. Pero dentro de esa incertidumbre, mantiene una dirección clara: seguir apostando mientras sienta que hay sentido en hacerlo. A veces, cuando habla en voz baja, casi como si se hablara a sí misma más que a los demás, reconoce que no todo es fácil, que hay momentos de cansancio, de duda, de agotamiento emocional. Momentos en los que la idea de soltar parece, por un segundo, más sencilla que la de sostener. Pero esos momentos, dice, no definen la totalidad de su decisión. Son parte del proceso, no su conclusión. Y es en esa diferencia donde se sostiene su narrativa. Porque no se trata de negar la dificultad, sino de no permitir que la dificultad borre lo demás. Lo que han construido, lo que han vivido, lo que aún sienten. En su día a día, la ausencia de Isi es una presencia constante. No en forma de vacío absoluto, sino como una especie de sombra que acompaña todo. Está en las decisiones pequeñas, en las frases que no puede decirle en persona, en los planes que quedan en pausa. Pero también está en la espera de lo que vendrá, en la expectativa de un reencuentro, en la idea de que esta etapa no define el final de su historia. Raquel no se presenta como alguien que tenga todas las respuestas. De hecho, reconoce que muchas veces se mueve entre preguntas sin resolver. Pero ha encontrado una forma de convivir con esa incertidumbre sin que le paralice. Y en ese equilibrio inestable, sigue adelante. Porque al final, su frase no es solo una defensa ante el mundo exterior. Es también una forma de recordarse a sí misma lo que ha decidido creer. No porque sea fácil, sino porque, en su interior, sigue teniendo sentido. Y mientras ese sentido exista, mientras la conexión no se rompa, mientras ambos sigan eligiéndose dentro de las circunstancias que les ha tocado vivir, ella seguirá sosteniendo lo mismo,
con la misma firmeza serena que al principio. Su matrimonio no está roto, está resistiendo.